Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Hebreos 1:1. Dios les bendiga, hermanos. Es para mí una alegría muy grande poder comunicarme con ustedes por medio de este medio de comunicación. Y estamos alabando a Dios, bendiciendo su santo nombre. Queremos compartir con ustedes un estudio bíblico de los profetas mayores. Mi nombre es Mónica Isabel Cienfuegos Salgado. Hoy vamos a aprender acerca de los 5 libros de los profetas mayores. Son 4 profetas mayores que escribieron 5 libros. El significado de profeta quiere decir uno que habla por otro o uno que habla en lugar de otro. Si nosotros quisiéramos enfocarlo en forma general, pues diríamos que todos somos profetas, entonces, porque damos mensajes de otras personas. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar a los profetas de la Biblia, los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, que escribe también el libro de Lamentaciones, el profeta Ezequiel y el profeta Daniel. En la Biblia encontramos 17 libros de profetas, 5 de ellos conocidos como los profetas mayores y 12 conocidos como los profetas menores. En el medio hebreo se conocen estos 12 libros de los profetas menores como uno solo, llamándose el libro de los 12. Cuando se habla de profetas mayores no es porque su importancia sea más relevante que los demás profetas, porque todos ellos sirvieron a Dios, sino por la extensión del número de palabras escritas en los libros. Por ejemplo, en el libro del profeta Isaías encontramos 37.044 palabras. En el libro del profeta Jeremías, 42.659 palabras. Es el más extenso de los 4 o 5 libros, de los 4 profetas, los 5 libros que estamos estudiando. El libro de Ezequiel, 39.407. El libro de Daniel, 33.000 aproximadamente. En estos libros encontramos el mensaje de los profetas. ¿Cuál era el mensaje de los profetas? Era denunciar la corrupción política, la opresión y también la podredumbre moral que existía ya en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. ¿Por qué surgen los profetas? Bueno, ellos surgen por la apostasía que las 10 tribus de Israel cometieron desde que estaba en el reinado Salomón. Cuando Salomón recibe la orden de Dios para gobernar, para que él pida lo que él quiera, él pide sabiduría y a Dios le agrada que él pida sabiduría. Una de las recomendaciones que le da Dios a este siervo, a este rey Salomón, es que nunca se vaya a juntar con mujeres de otros pueblos. Sin embargo, es lo primero que hace Salomón, casarse con la hija de Faraón. Esta mujer hace que los ídolos a los cuales ella creía, sus dioses, sean introducidos en el templo de Dios. Pasan los años y esto se contamina más, el santuario de Dios es contaminado más todavía, a tal grado que no solamente ella, sino los israelitas empiezan a adorar esos dioses. ¿Por qué surgen entonces los profetas? Porque Dios ama a su pueblo y quiere que su pueblo se conserve en santidad. La vida de apostasía que ya estaban cometiendo en la vida o en el reinado del rey Salomón era tal que llega el momento en que estas 12 tribus se dividen. 2 quedan al mandato bajo la orden del hijo de Salomón, que es Roboam, y 10 con su otro hijo, Jeroboam. La importancia de conocer estos libros es grande, hermanos, porque una nación que no tiene historia es una nación que no tiene futuro.
Nosotros como movimiento no podríamos limitarnos a decir que el movimiento surge desde 1930 sin una historia que le anteceda. Nuestra historia viene precisamente desde antes de la creación, con nuestro Dios. Él es nuestro principio, Él es nuestro fin. Él es el alfa y la omega. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Cuando Dios le confiere a Adán el cuidar el huerto del Edén, dice la palabra del Señor que Él desobedece el mandato divino. Esto acarrea un desajuste espiritual a tal grado que pierde su comunión con Dios y muere espiritualmente. El pecado va avanzando, va creciendo. Dios redime a la tierra cuando encuentra a un hombre justo, perfecto, recto, temeroso de Él, que es Noé. Redime la tierra y nuevamente le da la bendición a Noé y a sus hijos, a su familia, de multiplicarse. Cuando esto sucede, el pecado todavía va en los corazones de las personas y surge el pecado nuevamente y la tierra se corrompe. Cuando hay mucha idolatría, mucho pecado, Dios, hermanos, que ama tanto a la raza humana, escoge a un hombre llamado Abraham y sobre él hace que recaiga una de sus más grandes promesas. Lo elige a él para ser el que vaya al frente de una nación. Le da una promesa que cumple, gracias a Dios. Dios es fiel, Él cumple sus promesas. Nace su hijo Isaac, se multiplican, entran a vivir a Egipto, Dios los rescata, los saca con brazo fuerte, usa a Moisés, pero saliendo de Egipto, cruzando el mar, enfrentándose al desierto y llegando al Sinaí, Dios le da leyes a su pueblo, los 10 mandamientos, para que por ellos sean gobernados y vivan. Antes, el matar era algo común, robar, hacer lo malo, pero con los 10 mandamientos y las leyes que Dios le establece a Israel, todo cambia. Sin embargo, la gente continúa haciendo mal, continúa pecando. La idolatría, en el tiempo en que Moisés sube a Sinaí, se manifiesta en el pueblo de Israel al construir un becerro. ¿Por qué comento esto, hermanos? Porque precisamente ese es el motivo por el cual surgen los profetas. Porque en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios hay pecado. Y Dios, que ama a su pueblo, levanta hombres para que adviertan de ese pecado, para que les adviertan, los corrijan y los dirijan hacia una tierra de paz, de bendición, de rectitud. El estilo de cada profeta es diferente. Tenemos a unos muy sentimentales, otros muy enérgicos, otros muy firmes, otros titubeantes, otros miedosos, otros tímidos, pero todos ellos escogidos por Dios y conforme a su voluntad para dar un mensaje divino. Los temas que en todos ellos encontramos son temas de soberanía, donde encontramos la soberanía de Dios, cómo Él gobierna a los hombres, gobierna la tierra, gobierna a los animales, su omnipotencia, su omnipresencia, su sabiduría, su grande amor, su eterna misericordia, pero también su incomparable perfección. A pesar de que los profetas sufrieron muchísimo y se vieron muy atacados por la gente de sus tiempos, ellos no desmayaron, confiaban en el respaldo divino, en la palabra del Señor que los respaldaba. No fueron bien recibidos y finalmente los mataron. Tiempo después, ya en el año 933 a.C., cuando se dividen las tribus, ¿verdad? Llegan los asirios al norte de Israel y se hace una mezcla
Pasado el tiempo se hace una mezcla de esa gente de la cual surgen los samaritanos. Los samaritanos son llevados por los griegos y los samaritanos transmiten el mensaje a los griegos. Los griegos, de ellos se vale Dios para que conozcan las profecías, para que conozcan la palabra y la vida, la historia del pueblo de Israel. Esto hace que los griegos compartan a todo el mundo, porque era uno de los lenguajes que en la antigüedad predominaba en muchas naciones, y hacen que el mensaje se vaya compartiendo. Qué bendición tan grande tenemos hoy al tener nuestra Biblia, que precisamente viene del hebreo, arameo y griego. Gracias a Dios, hermanos, tenemos la palabra profética más permanente, que si nosotros ponemos atención en ella para obedecerla, como dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, por esta palabra nosotros viviremos y nuestra simiente después de nosotros. El primero de los profetas mayores, conocido como Isaías, cuyo nombre significa Jehová salva, hijo de Amós, ahí encontramos a este siervo de Dios, al cual se le conoce como el príncipe de los profetas, o también conocido como el profeta mesiánico, el profeta del Hijo, porque habla precisamente de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 1, versículo 18, habla de que Dios llama a cuentas a su pueblo Israel, aunque este libro comienza precisamente con un mensaje muy desolador. Tanto que Dios dice estas palabras: el buey conoce a su amo, el asno el pesebre de su señor. Mi pueblo no tiene entendimiento, mi pueblo no me conoce. Ante este mensaje, Dios invita a su pueblo: venid, luego dirá Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero hay algo que caracteriza este mensaje de Dios para su pueblo, cuando le dice: si quisieres, si quieres. Dios siempre toma en cuenta la voluntad del ser humano. Cuando el ser humano está dispuesto a que Dios lo gobierne, a que Él sea su Dios, Dios siempre dirá: heme aquí mi hijo. Y su hijo le dirá: Padre mío. Cuando la nación judía se enfrenta precisamente a esta voz de Dios, están dispuestos a escuchar a Dios, quieren que Dios los bendiga, pero Dios está cansado de sus fiestas, sus solemnidades, sus lunas nuevas. Está cansado de su vida de falsedad, de hipocresía, de fantasía. Está cansado. Ya no quiere que su pueblo Israel viva así. Quiere que su pueblo se vuelva de sus malos caminos. Entonces, Dios prepara un mensaje de juicio para su pueblo, pero también un mensaje de esperanza. El rey Usías, el rey Jotán, el rey Acaz, el rey Ezequías y el rey Manasés, durante este periodo del 740 al 681 a.C., que es cuando el profeta Daniel, durante estos reyes, ejerce su vida de profeta, su ministerio profético para hablarle al pueblo de Israel. Él sabe que se necesita de la ayuda de Dios para poder consolar a la gente, pero también para confrontarla con su pecado. En estos 66 capítulos, el profeta Isaías habla precisamente acerca de esta esperanza que Dios le da a su pueblo. Este profeta tuvo 2 hijos con una profetisa. Sus nombres tienen un mensaje profético. Este profeta estuvo 3 años desnudo y descalzo porque Dios esperaba y estaba hablando acerca de Egipto y Etiopía, que serían atacados por Asiria. También este profeta profetiza la caída de Siria, de Israel, de Tiro, de Silo, de
de Milo y el cautiverio de Babilonia. Dios siempre habló a través de este profeta diciéndoles: buscadme y viviréis. Búsquenme, van a vivir, pero búsquenme. El pueblo se hace a un lado de las palabras de Dios, no las toma en cuenta. Se van del santuario, abandonan la casa de Dios, dejan a Dios. No les interesa el saber algo de lo que Dios quiera de ellos, sobre todo por la forma en que los profetas hablan, tan duramente, tan certeramente. Dios promete restaurarlos, pero si ellos quieren. Ante la prédica o la forma de hablar del profeta Isaías, cuando compara al pueblo de Israel, a la tribu de Judá, con Sodoma y Gomorra, con una ramera, porque ellos tenían como orden divina predicar el evangelio a las naciones, el mensaje de Dios a las naciones, pero en su fracaso, en su intento por anunciar al mundo la existencia de Dios, eso los lleva precisamente a ser comparados con Sodoma y Gomorra, una nación rebelde, pecadora. Insisten en pecar, pero no en obedecer el propósito para el cual Dios los había redimido y los había escogido y los había sacado de una tierra de pecado y les había prometido una tierra de bendición. El profeta Isaías les dice que Babilonia llegará a saquear los tesoros. Promete una bendición muy grande, ríos sobre la tierra árida. Promete Dios a través del profeta dar fuerzas al cansado. Cuando ya ninguno tenga fuerzas, Él promete multiplicarle las fuerzas al que ya no tenga ninguna fuerza, pero ellos tienen que buscar a Dios, tienen que volverse de sus malos caminos, como lo dice el profeta: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el mejor camino, cuál sea el camino de Dios, y andad por él. No hay otro Dios. Dios ha buscado. No encuentro, dice él, no hay otro Dios. Yo no conozco otro. En todo el universo, en todo cuanto existe y hay, no hay otro Dios. Yo soy el único Dios, el que salva. Gloria al Señor. En el capítulo 53 del libro del profeta Isaías, conocido este capítulo como el corazón del Antiguo Testamento, porque en este capítulo el profeta habla precisamente los sufrimientos de él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Para qué vino al mundo? Para morir y dar su vida en rescate por muchos, por todos los que quieran ser salvos, que poniendo su mirada en él, reciban la salvación. Al momento en que el Cordero de Dios muere crucificado, nos damos cuenta de esa profecía por Isaías cumplida, cuando dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tanta bendición ha traído la muerte de Cristo a la humanidad, que todo aquel que lo recibe, sencillamente recibe la vida eterna por la fe, el perdón de sus pecados, una vida nueva, una vida de paz, de felicidad, de tranquilidad, una vida segura para la eternidad. Dios promete prosperar a su pueblo. Dios promete prosperarlo. Lo llamó, Él dice: yo lo llamé, lo traje, yo fui, yo lo prosperaré. Es el profeta Isaías quien, en el reinado del rey Ezequías, cuando él enferma, Isaías le profetiza su muerte. Sin embargo, cuando él ya va saliendo y va en el patio, Dios le dice: regrésate, porque he oído la oración de Ezequías.
y dile que yo le añado 15 años más de vida. Es el profeta Isaías quien regresa y le dice al rey Ezequías: Jehová ha escuchado tu oración y te añade 15 años más de vida, 15 años más de vida. Cuando él convalece de su enfermedad, lo visitan de Egipto. El rey de Egipto lo manda a visitar y le manda algunos presentes. Ezequías pasa a todos para que vean los tesoros que hay ahí en la casa de Dios. Cuando el profeta Isaías lo visita y le dice: Ezequías, ¿qué es lo que vieron los egipcios? Pues les mostré todo, todo. No faltó nada que yo les mostrara. Entonces el profeta Isaías le dice al rey Ezequías: has hecho muy mal, porque así todo lo que vieron los egipcios, días llegarán los días, cuando Egipto vendrá y saqueará todo lo que han visto sus ojos, se lo llevarán, y también a toda la gente. Dios va hablando a través del profeta Isaías, Dios va hablando. Dios habla acerca de que ellos van a ser llevados cautivos. La gente no le cree. Están pasando los años y no pasa nada. Recordemos, hermanos, que Dios no tarda sus promesas. Lo que algo habla Dios se va a cumplir. Tarde o temprano se va a cumplir. Puede ser un año, puede ser que pasen 2 años, 5 años, 10 años, pero si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Tenemos aquí también en el capítulo 58 cómo el profeta Isaías enseña acerca del ayuno, la forma que Israel debe ayunar. Ayunaban para sí mismos, para sentirse bien, para pelear con el prójimo, para estar disgustados con los vecinos, con el prójimo. Y les dice: no, ese no es el ayuno que Dios escogió. Para herir con el puño, no ayunéis, dice el Señor, no ayunen así. El profeta habla de una forma tan clara como debe ser el ayuno, para que quien realice el ayuno así, precisamente dice: no, después de que tú lleves una vida como a Dios le agrada, no porque ayunas y dejas de comer ya eso es ayuno, no, tu vida tiene que cambiar, tú tienes que mejorar en tus caminos, mejorar en tus obras. Y entonces dice la palabra del Señor que Él les muestra y les dice: porque tú serás como una huerta de riego, donde los árboles no les falte el agua y den su fruto a su tiempo. El camino será santidad a Jehová. Es precisamente el profeta Isaías quien habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es el profeta Isaías quien habla acerca del milenio. Dios está hablando a su pueblo Israel, pero pareciera ser que su pueblo Israel le da lo mismo. Causa un poco de sufrimiento en el corazón del profeta el saber esto, pero es muy templado, muy firme, y sabe que es palabra de Dios y que no habrá vuelta atrás. Dios cumplirá lo que está prometiendo. Tenemos otro de los profetas, el profeta Jeremías, conocido también como el profeta llorón, porque fue un profeta muy expresivo en sus sentimientos, tanto que dice la palabra del Señor que lloraba cada vez que se enteraba que Dios iba a hacer algo con su pueblo, lloraba. Este profeta da sus profecías entre los años 626 y 582 a.C. Su nombre significa levantado por Jehová. Algunos escritores han llegado a afirmar que su nombre significa Dios pone orden. Él fue un sacerdote, él fue de linaje sacerdotal, pero también Dios lo llamó por profeta aproximadamente a los 30 años, aunque la palabra del Señor
dice que cuando él recibe el llamado, Dios le dice claramente: te escogí desde antes de que nacieses, desde antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, te di por profeta a las gentes. Ya estaba su llamamiento. Era un hombre escogido por Dios. Él profetizó acerca del pecado. Su mensaje siempre fue contra el pecado, contra la destrucción y la gloria futura de Jerusalén. Porque si Dios permite algo, hermanos, y nos dice palabras fuertes, y toca en la llaga, habla donde está mal la persona, es con el propósito de que esa persona se corrija. Así lo hizo con su pueblo, para darle esperanza de una gloria venidera, una gloria futura, una gloria a su lado en el reino de los cielos. Fue el profeta Jeremías quien profetizó contra Judá durante el reinado de Josías, Joacás, Joacín, Sedecías, cuando gobernaba Gedalías. El profeta Jeremías fue un consejero político. Él tuvo su vocación de profeta. Nadie lo discute, sobre todo por todo lo que está escrito en el libro que lleva su mismo nombre. Este profeta también compara a Israel con Sodoma y Gomorra. Es algo impresionante, hermanos, cómo Dios habló de una forma a través de un profeta y vuelve a repetir la misma forma en este profeta, en el profeta Jeremías, y le vuelve a decir las mismas palabras a Israel. Te he comparado a Sodoma y Gomorra por tu pecado. La visión espiritual del pueblo de Israel se descaminó a tal grado que tenían por sublime el templo de Dios, pero a Dios ya no lo tenían como Dios sublime. Esto siguió así hasta los días de que vino nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, porque la gente adoraba el templo, amaba el templo, sin darse cuenta tanto era su amor, pero también su descuido espiritual y su falta de visión espiritual, que hasta que vino el Señor Jesús les dijo: cueva de ladrones lo han hecho, la casa de oración, la casa que es santa, cueva de ladrones es hecha. Así compara el profeta Isaías a la nación israelí, Sodoma y Gomorra, enfocados a adorar un templo, una construcción, pero no se dieron cuenta que el que debía estar ahí, el más grande, como dijo el Señor Jesús, uno mayor que el templo está aquí, refiriéndose a él mismo. Los israelitas habían escogido mejor adorar una construcción, alabar una construcción, ignorando que cuando el Señor Jesús vino, nació en un establo, en un humilde pesebre fue colocado. La visión de muchos hoy en día se ha perdido. Buscan el lujo, buscan una construcción lujosa y se olvidan que lo principal no es la construcción, sino Dios dentro de la congregación, moviéndose en su pueblo. El pueblo de Israel había pecado contra el Señor, confiaban más en el templo que en Dios. Dios les dijo: han cavado cisternas rotas para sí, cisternas que no retienen agua. El pacto lo han olvidado, se olvidaron del pacto que habíamos hecho ustedes y yo. Los lleva a ver precisamente a través de este profeta que Dios tiene algo bueno para ellos. Les puedo dar un corazón nuevo, les puedo dar una vida nueva. Puedo deshacerlos como el alfarero deshace en sus manos el barro. El vaso que ya está formado lo puedo deshacer. Puedo deshacerlos a ustedes en mis manos y puedo hacer de ustedes una nación nueva, una nación limpia, una nación con nuevos pensamientos, con nueva manera de vivir, con nuevos proyectos de vida, una nación limpia de corazón. Un día
Jeremías, por su predicación o por su forma de dar el mensaje de Dios, fue llevado cautivo. Lo metieron en la mazmorra donde no había qué comer. Le dijeron al rey: sácalo, se va a morir, este hombre se va a morir. Estaba en medio de estiércol. En lugar de que hubiera agua, él se hundió en el estiércol. Ahí estuvo durante muchos días. Por fin lo sacaron. Pero él no se quedó callado. Volvió a hablar la palabra del Señor. Nuevamente lo volvieron a encerrar. Pero él, hermanos, no guardó silencio. Continuó preparando el mensaje que Dios le daba para los príncipes de Judá. Le dijo a Baruch, su secretario: vamos a comprar una tierra. Dios me ha dicho que compremos tierras, que firmemos documentos. Invitó a toda la gente a hacerlo y les dijo: porque va a llegar el momento en que toda esta nación salga, va a ser llevada cautiva, pero un día vamos a regresar, van a regresar y sus hijos van a heredar viñas y olivares. La gente no le creyó. Sin embargo, Jeremías sí confió en la palabra del Señor, aunque por un momento le dijo: Señor, esta nación va a ser entregada y me pides que compre tierras. Pero Dios le dijo: van a regresar, Jeremías, es profecía. El rey Joacim recibió el mensaje de parte de Jeremías cuando Baruch le llevó el rollo para que Joacim se volviera de su mal camino. Cuando el rey recibe a los mensajeros, toma el rollo y lo arroja al fuego, lo quema. Pasan los años y los caldeos regresan y prenden fuego a Jerusalén. Años después, Joacim es exhortado duramente por Dios. Jeremías fue llevado a Egipto, pero Dios le permitió tener un final de su vida muy tranquilo. Encontró o halló gracia ante los ojos de aquellos que lo llevaron preso. Lo dejaron libre y así fue como Jeremías termina su tiempo de profeta, un tiempo muy bendecido. El libro que escribe de Lamentaciones es con mucho dolor, con mucha tristeza, porque precisamente anuncia a través de este libro cómo terminó Jerusalén, cómo se encontraba Jerusalén, deshabitada, desolada, quemada. Los niños estaban por las calles muertos, muchos de ellos morían pegados al seno de sus madres esperando qué comer. No había agua, todo se había acabado, era una ruina total. Precisamente de Israel, de Judá, se llegó a decir, este profeta llega a decir: ha caído la corona de nuestra cabeza, porque pecamos. Y ahí Dios precisamente los escucha, y Jeremías, en sus últimas palabras de este libro de Lamentaciones, que son el lamento de su corazón, llega a decir: vuélvenos, oh Jehová, vuélvenos a ti, nos volveremos. Porque muchas veces el hombre no puede. De hecho, el hombre por sí solo no puede volverse a Dios. Siempre necesitará de la ayuda del Señor para volverse a Él. Vuélvenos a ti y nos volveremos, dijo Jeremías. Renueva nuestros días como al principio. Después de las profecías de estos profetas, sigue el tercer profeta, que es el profeta Ezequiel, conocido como el profeta mudo. ¿Por qué profeta mudo? Porque este profeta, hermanos, Dios permite que él quede mudo. Él le dice: tú vas a quedar mudo, tú no vas a hablar, haré que tu lengua se pegue a tu paladar y no hables.
Pero cuando llegue el momento en que tengas que dar el mensaje de mi palabra, yo haré que tú hables. Por eso se le conoce como el profeta mudo. También se le conoce como el profeta del Espíritu Santo. Al profeta Jeremías se le conoce como el profeta del Padre. Ezequiel significa la fuerza de Dios. Cuando Ezequiel es llevado cautivo a Babilonia, él tiene aproximadamente 30 años cuando comienza su ministerio de profeta. Él admira a Jeremías. Para entonces Jeremías ya tiene 60 años aproximadamente. Su mensaje de Ezequiel es de esperanza a una nueva vida. Dios lo visita de una forma tan impresionante que él puede ver la misma gloria de Dios en una visión. Ve a esos 4 seres angelicales que descienden con 4 ruedas también, y dice que sobre estos serafines, querubines, hay una plancha, una explanada, y sobre esta plataforma existe un trono donde se encuentra alguien está ahí sentado, pero él, por más que logre identificarlo, no puede, porque se da cuenta que la persona que está detrás de esa vestidura es fuego, todo él es fuego. Alrededor de él hay como un arco radiante de muchos colores, como el arco iris, dice la palabra del Señor, que él lo compara. Entonces Dios habla directamente a Ezequiel, le da el mensaje para su pueblo. Él es contemporáneo de Daniel. Habla el profeta Ezequiel al pueblo de Dios y le dice que antes de volverse a su tierra, ellos deben volverse a su Dios. ¿De qué sirve ocupar un santuario? ¿De qué sirve regresar a la tierra santa? Lo que se necesita es regresar a Dios, es volver a guardar sus mandamientos. Como dijo el profeta que nos antecedía, paraos en los caminos y preguntad cuál sea la senda antigua y andad por ella. Dios pone a Ezequiel como una atalaya. ¿Qué es una atalaya? Alguien que va a anunciar, es un vigilante. No va a dormir, no se debe cansar, no debe vigilar, no debe dormirse, debe vigilar, porque si el vigilante se cansa y se duerme, entonces los enemigos entrarán, poseerán la ciudad y habrá grande ruina. La catástrofe será sobre él. Al ponerlo Dios por atalaya, es precisamente el profeta Ezequiel quien está en contra, ahora sí, del pecado que se está cometiendo en los diferentes estratos sociales. Todos están sucios. Para empezar, el sacerdocio está sucio, el gobierno está sucio y por ende el pueblo está sucio. La religión de un pueblo, hermanos, determina mucho la condición de vida del mismo. Dios es santo, demanda que su pueblo sea santo. Todo está en decadencia espiritual. Durante un año, Dios le dice al profeta Ezequiel que va a comer en la plaza, va a preparar su comida en la calle y que lo hará delante de todas las personas, pero que en ese tiempo la comida que él prepare será con estiércol de humanos. Él no puede concebir lo que está escuchando y le dice, Señor, casi le está diciendo, yo no tengo la culpa, Señor. Yo te he obedecido a ti, yo he guardado tu palabra. Y entonces le dice, Señor, yo no he comido cosa inmunda. Yo he obedecido tus mandamientos, te he obedecido a ti, me he guardado en santidad. Y entonces Dios le dice, he cambiado el estiércol de humano por estiércol de animales. Todo esto Dios lo va permitiendo para dar un mensaje a su pueblo. Pero llega el momento, hermanos, en que
lo que se hizo con los profetas anteriores, cuando el pueblo deja a Dios, ahora es al revés. Ahora es todo lo contrario. Ahora es Dios quien se aparta de su pueblo, porque en una visión, precisamente, Dios lleva al profeta Ezequiel a pararse en el templo y a ver cómo la gloria de Dios sale, definitivamente se va, el templo queda vacío. Un día nuestro Señor Jesucristo, ante las palabras de uno de sus apóstoles, les dijo, cuando le dicen, Señor, muchos se han ido, y el Señor les dice, ¿queréis iros vosotros también? Inmediatamente contesta uno de ellos y dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es importante, hermanos, que Dios permanezca en nuestros templos, con nosotros, en nosotros. Es importantísimo que en Miepi se siga moviendo la presencia del Espíritu Santo, porque sin Él nada somos. El profeta Ezequiel habla acerca de las abominaciones que se están cometiendo en el santuario. Dios lo lleva a ver, dice, asómate, mira cómo las mujeres están ofreciendo sahumerios, los hombres, los varones, los ancianos, los profetas falsos hablan falsamente en mi nombre, adoran imágenes y no solamente pinturas en el santuario de Dios, en el templo de Dios, algo que Dios no puede soportar, porque Él mismo dijo, mi gloria yo no la comparto con otro. Describe el proceso de restablecer el reinado de Cristo en Jerusalén, cuando su gloria vuelva a su templo, y entonces brillará en las naciones. Los profetas falsos, todos los que pecaban en aquel tiempo son comparados a Sodoma y Gomorra desde tiempos del Éxodo. Es algo curioso encontrar aquí, hermanos, en este hermoso libro de Ezequiel, una de las profecías contra Tiro, pero también, fíjense que es admirable, de verdad que es algo admirable encontrar el origen de Satanás, cómo Dios lo crea en el reino de los cielos, pero dice la palabra del Señor que cuando Él es creado, muchos instrumentos músicos sonaron. Quiere decir que la música fue antes de que fuera creado Lucero de la mañana. De Tiro se dice que era más sabio que Daniel. Hermanos, Dios no busca destruir a su iglesia, Dios no busca destruir a su pueblo, Él ama a su pueblo. Todo lo que Él permite es con un plan, el plan de salvarlo, el plan de salvar a las almas. Aunque Israel quebrantó el pacto, Dios no, Dios permanece fiel. Él creyó tener derecho de cambiar las leyes de Dios. Hoy en la actualidad encontramos a mucha gente que se cree con ese derecho de cambiar las leyes de Dios. Sin embargo, Dios no permite eso. El que ha de ser fiel, va a ser fiel. Y Dios les dice, prometo darles un corazón nuevo. Prometo cambiarles este corazón de piedra en un corazón de carne, en el cual escribiré mi palabra, y ese corazón estará lleno del Espíritu Santo. Dios lo promete un nuevo pacto con todo aquel que lo desee, pero también espera que la gente responda. Hermanos, tenemos otro libro, el libro del profeta Daniel. Este libro, hermanos, del profeta Daniel, nos habla de la historia de precisamente este hombre escogido por Dios, que le habla exclusivamente a Judá. Él, estando en el cautiverio babilónico,
es escogido por el rey Nabucodonosor, para ocupar uno de los cargos más importantes dentro del gobierno. Aunque tuvo la oportunidad de disfrutar de los bienes terrenales, él prefirió guardarse en pureza y santidad y obedecer a su Dios. 70 años vivió en la corte de Babilonia, sirviendo y escuchando el mensaje que en años anteriores se les había dado a todos los judíos. Si ustedes llegan a la tierra extraña y sirven, ustedes serán bendecidos y serán prosperados. Y así fue. Este hombre Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez, sirvió en la corte de Nabucodonosor. Y ahí Dios lo usó para revelar visiones. Él no cambió su identidad, él permaneció fiel a Dios, no importando lo que le costara, aún expuso su propia vida. El día que Dios le habla, precisamente Persia toma control de Babilonia. Los siervos de Dios, recordemos que son bendición material y espiritual donde quiera que se encuentren, pero siempre y cuando se mantengan en integridad, en santidad y en fidelidad. El ayuno de Daniel de 3 semanas hoy por muchos es elogiado, por otros imitado, pensando que van a ser como Daniel. Dista mucho en muchos de los que quieren ayunar así. Por Dios vale la pena vivir, hermanos, pero también vale la pena morir. Encontramos en este libro de Daniel una escena muy, muy alentadora a nuestra fe. La vida de Sadrach, Mesach y Abednego. 3 jóvenes hebreos de los cuales se probó su fe y se mantuvieron tan firmes, tan inquebrantable su fe, que a simple vista pareciera ser que todos los demás judíos sí se arrodillaron ante la imagen que Nabucodonosor había construido, pero ellos no. Ellos se mantuvieron firmes y dijeron: sepas, oh rey, que tu estatua no adoraremos. El Dios al cual servimos puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que tu estatua no adoraremos. Una firmeza tal, hombres de una sola pieza, de un solo Dios vivo y verdadero, al cual no negaron y jamás traicionaron. Valía la pena vivir por él, pero también valía la pena morir por él. Pero como algunos o muchos sabemos, ¿verdad? Este pasaje nos lleva precisamente a ver cómo este rey finalmente, Dios se manifiesta y gracias a Dios, hermanos, él puede alabar a Dios y bendecir a Dios y exaltarlo de tal manera que puede él proclamar que el nombre del Dios de estos 3 jóvenes sea reconocido. En el año 600 a.C., Daniel es llevado cautivo a Babilonia. Él tenía 14 años de edad, juntamente con los 3 muchachos hebreos. Ellos pertenecían a la corte celestial. Es Daniel quien interpreta los sueños de Nabucodonosor y también el que ve la visión de las 4 bestias. Un mensaje muy fuerte en el cual precisamente se nos habla del futuro de la humanidad. El capítulo 11 nos habla de la visión de los reinos que creerán en Dios, pero también de todos aquellos reinos que estarán en contra de Dios y hará guerra a los santos del Altísimo. Dios revela lo que pasará en los postreros tiempos, hermanos. En el capítulo 12, Dios le dice a Daniel: sella estas palabras. El tiempo falta todavía. Falta mucho tiempo para que se cumpla lo que te he dicho, Daniel. Y pasarán muchos, y la ciencia se ha de multiplicar. Todavía muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Limpios por la sangre de Cristo, emblanquecidos
por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y purificados siempre con la palabra del Señor. Dios, hermanos, le dio una promesa a Daniel: yo te levantaré, Daniel. Si lo enfocamos a la resurrección, entonces nos damos cuenta de algo maravilloso, hermanos. Todos esperamos ese día glorioso, cuando Cristo aparezca en las nubes y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, nos seremos delanteros a los que durmieron, pero también Dios los transformará. Vivimos con esa esperanza gloriosa de que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Hermanos, este estudio muy sencillo de los 4 profetas mayores que escriben 5 libros conocidos como los profetas mayores es un breve estudio, hermanos. Los invito para que conozcan más, estudien más, lean los libros. Los profetas, dijo el padre Abraham a el rico cuando murió: a Abraham tienen y a los profetas, a Moisés tienen y a los profetas, a ellos óiganlos. Usted tiene un libro sagrado, tiene una Biblia, está invitado a estudiarla. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Hermanos, deseo con todo mi corazón que sigan adelante, que la palabra que Dios ha dejado en nuestras manos podamos decir: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Dios les bendiga mucho, hermanos.